Les doy la más cordial bienvenida a la doctora María Ángela Zavala y a mis estimados colegas doctorandos en educación. Mi nombre es Orlando Briceño y a continuación les presentaré mi análisis correspondiente al mecanicismo como un modelo epistémico contextualizado en el ámbito educativo. En este particular quiero iniciar indicando que el concepto de mecanicismo se inició a partir de la antigua Grecia con las ideas de Platón y más seguidamente con las ideas de Aristóteles. Pero verdaderamente el mecanicismo como tal fue desarrollado con mayor amplitud en la Edad Media, ¿ok? Y sobre todo agarró un auge bastante considerable, bastante importante en los siglos XVI y XVII. ¿Ok? En este particular, podemos allí mencionar a Francis Bacon o Francis Bacon, René Descartes y más tarde Thomas Hobbes, seguidamente también con ciertas ideas de Galileo, de Newton, de Robert Boyle, y luego de las ideas de Holbach. Entre esos filósofos científicos fueron madurando este concepto mecanicista, ¿ok? Que en los actuales momentos, en nuestros momentos contemporáneos, aún ese modelo en muchas ocasiones sigue presentándose y se sigue aplicando. En este particular también quiero mencionar los aportes que fueron más significativos, fueron los de René Descartes, ¿ok? Puesto que él consideraba que un ser humano, un cuerpo humano, podía ser o podía presentar su comportamiento igual que cualquier máquina, que tuviese todos los componentes tales como las venas, la piel, los nervios, los huesos, la sangre, ¿ok? Que no tuviera alma o mente y que aún sin alma y sin mente pudiera tener el mismo comportamiento que obedeciera a un funcionamiento como una máquina, pero sin voluntad. Es decir, que prácticamente de una manera automatizada o mecánica, porque se refería precisamente a ese concepto de mecanicismo, de una manera mecánica el cuerpo humano podía funcionar. Y en este sentido, pues, él trabajó mucho este concepto y lo llevó a la práctica desde el punto de vista educativo, puesto que trabajó en operaciones relativas a la creación de ciertos salones donde ciertos grupos de artesanos, porque trabajó mucho con los artesanos de esa época, para que estos fuesen trabajando en la creación de otras máquinas. Entonces, se empezó a utilizar el mismo ser humano en la creación de otras máquinas, ¿ok? Es decir, que los seres humanos podían, como se dice, trabajar como si fueran una máquina para la creación de máquinas, ¿ok? Entonces, eso fue el concepto inicial que tuvo René Descartes en ese particular. Más seguidamente, Thomas Hobbes lo acompañó y lo reforzó en esas ideas. Así fue como también en los siglos siguientes, como fue en los siglos XVIII, XIX y XX, luego que la humanidad estuvo en medio de lo que fue la primera, el boom industrial, revolución industrial. También hubo pues un científico de corte
empresarial como lo fue Taylor. Taylor, el creador de la división del trabajo y el control de los tiempos, donde los seres humanos, los operarios, podían ser distribuidos en cada uno en sus respectivos puestos de trabajo y que podían realizar ciertas tareas en ciertos tiempos que los consideraban como tiempos estándares o como tiempos promedio, o sea, un tiempo optimizado en la realización de una gran serie de actividades que las podía realizar de repente una máquina, pero que para ese momento esa máquina no había sido creada. No, todavía el talento humano pues no había logrado lograr una máquina, o sea, fabricar una máquina que pudiera realizar ciertas tareas que tenían que seguir realizando los seres humanos. Pero los seres humanos fueron tomados como máquinas para realizar esas tareas, porque tenían que hacerlas de una manera específica y tenían que hacerlo en un control optimizado, en un control de tiempo estandarizado. Es decir, que no podía ser ni menos ni más de ese tiempo para que fuese considerado como tiempo optimizado en la realización de esas tareas. Por mucho tiempo eso se siguió llevando a cabo y posiblemente en algunos rincones del mundo pues se siga trabajando de esa manera. No así en los países que son desarrollados, donde en los actuales momentos se cuenta con una serie de máquinas que obedecen a un concepto que posteriormente nació y que en la actualidad se está tomando mucho auge, que es la inteligencia artificial. Entonces allí hay muchas máquinas que actualmente están trabajando de esa manera. Pero sin embargo hay países que están retrasados y que están trabajando pues de esa manera manufacturera todavía como a principios del siglo XX. Este tipo de ideas de la división del trabajo, del tiempo optimizado, de trabajar con el ser humano como si fuera una máquina, fue llevado también al contexto educativo, puesto que al llevarlo al ámbito educativo, ya el ser humano pues ya se estaba tratando en relación a su aprendizaje de que pudiera aprender muchas conceptualizaciones, muchas aplicaciones, muchos postulados que los pudieran realizar de una manera mecanicista, ¿ok? Como si fueran una máquina. Y es por ello que voy a tomar como un ejemplo de ello la enseñanza de la matemática, o pudiera también trabajarse con la enseñanza de la física, o de la física, matemática o la física, pero me quiero concentrar más en la parte de la matemática porque la matemática, aún siendo una de las disciplinas auxiliares entre las diferentes ciencias, su concepto, su razón de ser es de origen teórico. Una de las ciencias auxiliares de mayor peso teórico es la matemática. Pero a raíz de la aplicación de este concepto mecanicista, la matemática le fue separada lo que es el concepto de razón, el razonamiento que conlleva a un postulado matemático, ¿ok? Y se empezó a enseñar de manera algorítmica netamente, como si fuera lo que estamos tratando en este tema, como como una máquina. Entonces fue así como, y que todavía se está aplicando mucha cantidad de estudiantes que están recibiendo un aprendizaje a través de este corte mecanicista. Es decir, se está enseñando a realizar ciertas actividades de manera mecánica, de manera algorítmica, solamente para que ustedes van a conocer cuáles son, estos son los procedimientos y estos son los resultados. Pero realmente para la enseñanza de la matemática,
pudiéramos ir mucho más allá. Pudiéramos ir mucho más allá. Enseñar a estos estudiantes a que las matemáticas se deben aprender por una razón de ser, por un origen que tiene postulados donde se inició el por qué esta ciencia se desarrolla y por qué esas leyes se cumplen, y el por qué se realizan y para qué se llevan a cabo, qué encontramos, qué significan esos resultados que hallamos luego de desarrollar esos modelos matemáticos. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos resultados en la matemática tales como la integral de una ecuación o la derivada de una ecuación, ¿qué conseguimos? ¿Qué significado tiene? ¿Cuál es el uso que nosotros le debemos dar a ese resultado, pero dentro del contexto de la realidad? ¿Para qué me sirve? Y si yo logro cambiar esos valores, si los logro aplicar a través de un proceso de sensibilidad para que ello me produzca un resultado distinto de acuerdo a ciertas variables que yo pueda movilizar, que pueda operar, entonces allí es precisamente donde pudiéramos tener una enseñanza que verdaderamente cumpla el verdadero significado de lo que es un proceso educativo eficaz y óptimo. Porque de verdad estamos exponiendo a un aprendizaje mecanicista. ¿Para qué? Para que se haga o se realice de una manera más rápida o más acelerada. Pero ¿para qué? ¿Para qué tanta rapidez? El ser humano lo que necesita hoy en día, según mi opinión, es la razón de ser y es la razón del para qué se obtienen los resultados y en qué nos va a beneficiar dentro de nuestro mundo real. ¿Para qué se va a trabajar simplemente con la rapidez, con la aceleración, si para ello tenemos hoy en día una máquina creada por el hombre que se llama computador o computadora? Allí tenemos nosotros que podemos realizar esas operaciones y encontrar resultados rápidos. ¿Ok? Hoy en día tenemos esa máquina creada por el hombre, como es la computadora, para estos resultados, que hoy en día la tenemos en forma física y también la tenemos de manera virtual. Pero ya muy pronto vamos a tener estas computadoras como máquinas que fueron creadas por el hombre, las vamos a tener tal vez solamente en el mundo virtual. Así que este es un punto reflexivo y espero que sea del máximo provecho para todos nosotros los que estamos dentro del contexto educativo como educadores, como formadores de nuevos ciudadanos que enfrenten nuevos retos que la humanidad le corresponde. Muchas gracias por la atención y deseando que se encuentren todos muy bien, excelentes.